Generalmente lo que más viene son fracturas. Sin embargo, la curva de preguntas de traumatología es muy variable, ¿no? A veces vienen 3, a veces vienen 4, a veces 9, ¿no? En el último examen han venido 5 preguntas, o sea, es un número nada despreciable, ¿no? Y como les había contado, las fracturas son el tema que más viene, ¿no? Fracturas y luxaciones. En el tema de hoy día vamos a juntarlas, a fracturas más luxaciones, ¿ya? Vamos a juntarlas. Luego también viene ortopedia infantil y lesión de partes blandas, ¿ya? Pero estos dos temitas, que son por segmentos, vamos a juntarlos y siempre son los más preguntados, ¿ya? Listo, tema de alta rentabilidad, fracturas y luxaciones, ortopedia infantil y lesión de partes blandas. Luego les compartiré estos temas que más o menos haré un repaso de 20 minutos, pero ya será en otra clase, ¿no? En cada uno de ellos, diciéndole los tips de cada tema, ¿ya? Este es el temario. Vamos a comenzar de generalidades, mecanismo, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, hasta desarrollar segmento por segmento cada fractura, ¿ya? Listo, chicos, entonces comenzamos. Como definición, una fractura, en sinónimo, una rotura, ¿no? Rotura igual a fractura, ¿no? Y luxación igual a dislocación, ¿no? A dislocación, ¿ya? Entonces, fractura, se rompe el hueso, y la dislocación, la famosa, se salió de su sitio, ¿no? Como definición, es una interrupción de la continuidad ósea, ¿ya? Esta fractura puede ser cerrada o abierta. Acá tenemos un ejemplo de cerrada. Cuando hay una fractura cerrada, genera un hematoma, ¿verdad? Importante. Siempre es sangrado. Y también puede ser abierta, ¿no? La fractura abierta es una fractura con continuidad por la piel, o a través de la piel, hacia el exterior, hacia afuera, ¿ya? Es muy diferente una fractura abierta en la cual el hueso sale por la piel, y el mecanismo puede ser de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Es muy diferente una fractura abierta que una fractura cerrada más herida, ¿ya? Una fractura cerrada, como en este caso, y acá yo tengo una herida en la piel pequeña, ¿ya? No es una fractura abierta, ¿ya? La fractura abierta es cuando hay continuidad ósea por la piel. Eso es fractura abierta, o también llamada fractura expuesta. Es lo mismo, abierta o expuesta, ¿ya? La característica de una fractura importante va a ser la crepitación. El crujido, ¿no? El crujido. Aparte de la deformidad que hay un crujido que es el choque de cabo óseo con cabo óseo. En la luxación, sin embargo, es la pérdida completa de la congruencia articular, como en este caso, esto es una luxación de codo. Este es el húmero, y este es el radio cúbito, y este es el codo, ¿no? Es una luxación posterior de codo. ¿Por qué posterior? Porque el segmento distal, que es cúbito y radio, se han ido hacia atrás. Generalmente, quien da el nombre, si es posterior o anterior, es el segmento distal, ¿ya? El segmento distal da el nombre de la luxación. Ya veremos más adelante, ¿ya? Esta pérdida de la congruencia articular, ¿ya? Generalmente te da problemas, ¿ya? Da problema ligamentario, ¿ya? Cápsula ligamentario, de la cápsula y los ligamentos, ¿ya? Por ejemplo, otra vez en el codo hay una cápsula, ¿verdad? Que está por acá, y los ligamentos, por ejemplo, colateral cubital, colateral radial, ¿no? Y se considera como una urgencia, ¿ya? ¿Por qué una urgencia? Porque si yo no reduzco, o sea, no alineo, no regreso a su sitio esta articulación, puede generar al final una necrosis, ¿ya? Una necrosis a cualquier nivel, ¿ya? Hay tipos de luxación. Pueden ser una luxación recidivante, ¿ya? Que son más de una vez, ¿está bien? O luxación inveterada. La luxación inveterada es cuando pasa más de 3 semanas el paciente, ¿ya? Luxado, ¿no? Aguante el dolor y llega quizá a la emergencia y tú le preguntas, ¿cuánto tiempo estuvo así con el dolor? 3 semanas. ¿Y por qué no vino? No, es que tenía miedo, ¿no? Entonces le preguntas, le sacas una radiografía y ves que el codo está luxado, ¿no? Entonces, si ya pasó más de 3 semanas, eso se considera una luxación inveterada. Y hacer un tratamiento de esto necesariamente nos conlleva a hacer la operación, ¿ya? El tratamiento de una luxación, de cualquier luxación, ya he venido con preguntas en ENAM y resultado médico, el tratamiento de estas luxaciones son siempre una reducción incruenta. Siempre es el tratamiento de esta luxación. Y bueno, como características, las fracturas y luxaciones tienen siempre dolor, deformidad, aumento de volumen de inflamación, limitación funcional o impotencia funcional. Ya a veces te preguntan cuál es la triada de la fractura, ¿no? Dolor, deformidad e inflamación, ¿no? Pero en realidad esa pregunta está mal planteada, porque también una luxación te puede dar dolor, deformidad, inflamación e impotencia funcional. Lo que quizá diferencia de la fractura es la crepitación, ¿no? Una luxación no crepita, a menos que sea una luxofractura, que ya es otro término, ¿ya? Entonces eso es más o menos en generalidades. Y cuando uno tiene una fractura o luxación, pero ya vamos abocándonos más a fractura, hay mecanismos o tipos de lesión, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tipo o un mecanismo de impacto directo, ¿no? ¿Cuál es el impacto directo? Es cuando el trauma o la energía va directamente hacia la piel, ¿no? La energía va cerca a la piel y cerca al foco de fractura, ¿ya? Por ejemplo, un martillazo, ¿no? Acá pongo un martillo, ¿no? Tú te estás clavando una madera, te tiran un martillazo, ¿verdad? Y es un impacto directo, ¿cierto? Y se rompe, por ejemplo, un metacarpiano y hay fractura, entonces es un impacto directo. A diferencia del traumatismo directo, en el cual la energía, ¿ya? Está alejada del foco de fractura, ¿ya? Por ejemplo, esos pacientes que están manejando bicicleta se caen con la mano extendida, su mano cae al pavimento, pero se luxa o se rompe el húmero, ¿no? Entonces la energía va a la mano, pero trabaja o se transmite, perdón, hacia el hombro, ¿no? Y eso a veces pasa con unos mecanismos inherentes, por ejemplo, mecanismos torsionales o mecanismos de flexión, ¿ya? Torsión, por ejemplo, es una torsión forzada jugando fútbol, ¿verdad? O una flexión o una hiperflexión de la pierna, también puede haber un tipo de fractura. Entonces, toda fractura que se aleja del foco de impacto es indirecto, ¿ya? Generalmente, las fracturas con impacto directo, que son impactadas de manera directa, salen trazos con minutos, ¿no? Con minución, ¿ya? Y con trazo, con el foco alejado de la fractura, con energía alejada del foco de fractura, perdón, sean tipos, por ejemplo, espiridoideo, oblicuo o transverso, ¿ya? Por otro lado, también hay mecanismos de alta energía o de baja energía, ¿no? Alta energía o baja energía. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Los pacientes que tienen accidentes de tránsito, ¿no? Accidentes de tránsito, ¿no? En moto, que es lo más común. El paciente que maneja moto y sale despedido hacia el pavimento es un accidente de tránsito de alta energía. Los pacientes con caída de altura, ¿no? Con caída de altura de 5 pisos, de 4 pisos, son mecanismos de alta energía. Y estos mecanismos de alta energía, estos accidentes de tránsito, caída de altura, generalmente también tienen un trazo con minutos por la energía, ¿no? Entonces, si tenemos similitudes, la energía es que me va a dar una clasificación para nosotros luego poder tratar nuestras fracturas. Y de baja energía, por ejemplo, un paciente que es de desnivel, ¿no? Un ancianito,
que está caminando por la pista con su bastón y se cae, ¿no? Se cae de nivel, ¿no? O por ahí un accidente deportivo menor, ¿no? Estás jugando pelota, jugando vóley, ¿no? Y te tiran un patadón o la pelota te cae quizá en el brazo y te rompes un hueso, ¿no? Entonces, esos no son de alta energía, son de baja energía, ¿ya? Entonces, cuando tenemos tipos de fracturas, tenemos tres tipos generalmente. Estos son mecanismos de lesión, o cómo se rompe el hueso. Y una vez que ya tengo el hueso roto, tengo tres tipos de fractura. Una fractura simple, en la cual solamente hay un trazo, una fractura con tercer fragmento, en el cual hay un fragmento que está separado de los dos cabos, y una fractura con minuta, que es en múltiples pedacitos, ¿ya? Entonces, acá es de menos energía y acá es de más energía. En fractura simple, que es lo que casi siempre más viene, ya tenemos tres tipos de fractura simple. La fractura simple va de cortical a cortical, ¿ya? Y tenemos la fractura de tipo escleroidea, ¿ya? Que generalmente es por mecanismo torsional, la fractura oblicua, ¿ya? Que es por flexión, y la fractura transversa, que es por hiperflexión, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre transversa y oblicua? A veces no se puede diferenciar y tienes dudas, ¿no? La transversa tiene un ángulo de más de 30 grados y la oblicua tiene un ángulo más de 30 grados y la transversa un ángulo menor a 30 grados. Entonces, cuando haya dudas, se traza o se mide, ¿no? Se mide con el diámetro y si mide mayor a 30 grados, 35 grados es un oblicuo. Y si, por ejemplo, es una fractura simple, mide 18 grados, por ejemplo, es una transversa, ¿ya? Esa es la diferencia. Incluso hay oblicua corta, oblicua larga, ¿no? Pero ya es otro tipo de subclasificación. Ahora, también tenemos por otra clasificación que es fracturas por fatigas y también las fracturas patológicas, ¿no? Las fracturas por fatiga son las que a veces vienen en exámenes y son fracturas por microtraumatismos, ¿no? Microtraumas. Y estos microtraumas son repetitivos, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la fractura del atleta, que ya veremos más adelante, que es la fractura del quinto metatarsiano, del pie. O la fractura de recluta, ¿no? La fractura de recluta, que es una fractura del segundo o tercer metatarsiano, también del pie, ¿no? Son dos tipos de fracturas por fatiga o por microtraumas. Y las fracturas patológicas, ¿ya? Todas las fracturas patológicas siempre son de baja energía, ¿ya? Y las fracturas patológicas vienen a ser por huesos osteoporóticos, ¿ya? O huesos, por ejemplo, con alguna patología, cáncer, ¿no? Cáncer óseo, ¿no? Metástasis, uno de ellos, o quistes óseos, tumores benignos, tumores malignos, también tenemos fracturas patológicas, ¿ya? Listo. Entonces, más o menos es cómo se clasifica. Ahora, en traumatología tenemos universalmente la clasificación AO, que es la Sociedad de Ortopedia Mundial, ¿ya? Es una clasificación alfanumérica, en la cual, al haber tantas clasificaciones, por ejemplo, para el número proximal, clasificación de NIR, ¿no? Para el radio distal, ¿no? Clasificación, por ejemplo, de Fernández, clasificación de Madelung, clasificación de AO, hay como 10 clasificaciones para el radio distal solamente. Entonces, al haber tantas clasificaciones, AO, que es la sociedad o la Asociación de Ortopedistas Mundiales, clasificó de manera alfanumérica, poniendo un número a cada hueso. Por ejemplo, ese número le puso 1, el antebrazo 2, el fémur 3 y la tibia 4, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos a nivel proximal, también le pone 1, a nivel medio le pone 2, a nivel distal le pone 3, ¿no? Si por ejemplo es un trazo simple, como en este caso, le ponen A, es un trazo, acá vamos a ver, un trazo simple le ponen A, un trazo con tercer fragmento le ponen B, y un trazo con tercer fragmento le ponen C, ¿no? Y si por ejemplo nos quedamos solamente con trazo simple, ya que es lo que está acá en su división, a la fractura escleroidea le ponen 1, al oblicuo le ponen 2, y al transverso le ponen 3. Solamente es un ejemplo pequeño. Por ejemplo, si yo tengo una fractura de tibia en diáfisis, en el tercio medio, tibia, ¿cómo sería? Yo tengo esta fractura así, ¿no? Que es una fractura oblicua, de tercio medio de tibia. ¿Cómo sería? Como es pierna, sería 4, como es tercio medio, sería 2, como es una fractura simple, sería A, y como es oblicua, sería 2, ¿no? Entonces la clasificación de esta fractura de tibia sería 4-2 A2, ¿no? Si por ejemplo fuera una fractura transversa, ¿cómo sería? 4-2 A3. Si fuera una fractura escleroidea, 4-2 A1. Si no fuera una fractura simple, si fuera una fractura con tercer fragmento, ya sería otra cosa, ¿no? Pero yo no me alcanzaría la pizarra para poder explicarle, pero si fuera una fractura, por ejemplo, con tercer fragmento, ya sería 4-2 justamente en el tercio medio, ¿no? 4 porque es tibia, 2 porque es tercio medio. Si es tercer fragmento, es B, ¿no? Si es una fractura con minuta, C, ¿no? Y bueno, hay cada subclasificación para B, por ejemplo, hay en B tercer fragmento en esteroide, en convolución tercer fragmento, y así, ¿no? Hay muchas clasificaciones, incluso en esta misma clasificación. Pero a lo que vamos es que a nivel universal se utiliza ya la clasificación alfanumérica. Sin embargo, para temas de residentado y de NAMI de salud, aún se siguen utilizando, incluso nosotros para tratar una fractura, aún seguimos utilizando algunos epónimos. Por ejemplo, para cuello femoral o fracturas intravasculares, clasificación de Garden, ¿no? Por ejemplo, para húmero proximal, ya les había dicho, clasificación de NIR, sí seguimos utilizando porque aún siguen siendo prácticas, ¿ya? Y entonces, si queremos nosotros diagnosticar de inicio una fractura, ¿cuál es nuestro primer paso? Una radiografía. Es lo primero que tenemos que sacar. Esa radiografía siempre va a tener, o siempre hay que pedirlas con dos incidencias. Siempre con dos incidencias, ¿ya? Y tiene que ser las que siempre vienen de ley, son antero, posterior y lateral, ¿ya? Hay incidencias especiales que se pueden poner, por ejemplo, oblicuos, ¿no? Oblicuos. O, por ejemplo, para acetábulo, ¿no? La ilioalar, ¿no? La oblicua de acetábulo, ¿no? Para rótula, axial de rótula, ¿no? Pero generalmente las que nosotros pedimos son antero, posterior y lateral, ¿no? Siempre las incidencias para nosotros recién diagnosticar y clasificar nuestra fractura, ¿no? Ese es el inicio. Luego, si es que, por ejemplo, un paciente que está jugando fútbol, le patearon la pierna y viene con la rodilla hinchada, lo primero que tenemos que sacar es una radiografía. Si en la radiografía nosotros vemos esta radiografía y no hay trazo de fractura, lo segundo que pedimos es una ecografía. La ecografía va a ser de partes blandas, o también llamada musculoesquelética, ¿ya? En la cual vamos a ver ahí, obviamente, las partes blandas y si es que hay algún derrame articular o alguna lesión de las estructuras blandas. La desventaja de esta ecografía es que es muy operador dependiente, ¿verdad? Va a depender de quién lo haga, va a depender de cuánta experiencia tenga el radiólogo que lo haga. Ojo, tiene que ser hecho por radiólogo, ¿no? No por algún, ¿cómo se llama? Algún obstetriz que a veces están haciendo las ecografías. Ustedes tienen que exigir que sea hecho por el radiólogo, ¿ya? Pero luego, tenemos otra ayuda diagnóstica por imágenes, que es la tomografía. La tomografía es básicamente para medir fracturas. ¿Y qué tipo de fracturas? Fracturas ocultas o fracturas articulares. Ejemplo, tengo otra vez el paciente, ese mismo paciente, que le golpearon la rodilla y viene con la rodilla hinchada, y yo en la placa tengo acá, por ejemplo, una pequeña imagen radiolúcida, ¿ya? Entonces, al tener yo una imagen de esta media sospechosa, le pido una tomografía. En la tomografía, en los múltiples cortes, yo voy a poder recién determinar si esta fractura sí llega a ser articular. Entonces, la tomografía va a ser para fracturas articulares, con el objetivo de hacer una planificación
preoperatorio, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿no? La tomografía es para ver, básicamente, si es que hay, por ejemplo, un hundimiento articular que no se ve en la placa, ver, por ejemplo, si es que hay aparte de eso, cuánto defecto óseo tiene, ver fracturas ocultas. Y a veces, o la mayoría de veces tenemos que verlo, como en este caso, con reconstrucción en 3D, ¿no? Esta es, por ejemplo, una reconstrucción en 3D, ¿ya? La tomografía nos sirve para ver hueso, óseo, tejido óseo, ¿ya? Tejido óseo. Luego tenemos la resonancia magnética, ¿ya? La resonancia magnética es para ver tejido blando, partes blandas, ¿ya? Y también nos sirve para ver hueso, contusiones óseas, ¿ya? Lesiones condrales, fracturas ocultas, edema óseo, ¿ya? Y en la parte blanca, ¿qué cosa tenemos? Lesión meniscal, menisco, ¿ya? Lesión ligamentaria, cruzado anterior, cruzado posterior, derrame articular, ¿ya? Derrame articular, condromalacia rotuliana, si hablamos de rodilla, ¿ya? Entonces, si es que por ahí yo tengo aún dudas con la ecografía, solicito una resonancia magnética. Ojo, esto siempre tiene que ser acompañado con la clínica, nada reemplaza la clínica, ¿ya? Hay que, por ejemplo, en el mismo caso, paciente que está jugando un fulbito, le patean la rodilla y no puede caminar, ¿no? Hay que descartar que no se haya roto un ligamento cruzado anterior, porque a la patada puede haber un mecanismo de hiperextensión, hay que ver que no haya una lesión meniscal, ¿no? Hay que ver también que no haya una ruptura de ligamento colateral lateral o colateral medial. O sea, todo eso vamos a poder ver con una resonancia magnética, ¿ya? Y estas dos, tomografía y resonancia magnética, van a ser sin contraste, sin contraste. Porque si yo pido con contraste, es para descartar tumores, ¿ya? Lo que es contraste es para descartar tumores, ¿ya? También es como diagnóstico temprano para osteomielitis crónicas, básicamente, ¿no? Diagnóstico temprano de osteomielitis crónica, ¿ya? Diagnóstico temprano. Y la gammagrafía, ¿ya? Es básicamente, en la mayoría de casos, para osteomielitis, ¿ya? Es muy sensible para osteomielitis y esta resonancia es muy específica para osteomielitis, ¿ya? Listo, entonces, seguimos. Y hablando ya enfocándonos básicamente en el tratamiento de las fracturas. Toda fractura, y como había puesto en la primera diapositiva, duele, ¿cierto? Entonces, el primer tratamiento que nosotros usamos es el tratamiento médico, ¿no? Analgésicos, cualquier analgésico. Diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco, tramadol, paracetamol, celecoxib, etoricoxib, ibuprofeno, ¿no? Cualquier analgésico en realidad que pueda aliviar en algo el dolor que tiene. Y luego ya vamos a tratar al paciente en sí mediante los procedimientos. Los procedimientos más importantes van a ser la reducción y la inmovilización. ¿Qué significa reducción? Significa alineación, ¿no? Alinear, reducir significa alinear. Ejemplo, viene un paciente con por ejemplo, saqueo de palma de la mano, la famosa fractura de Coles, y viene pues con la mano en dorso de tenedor, en dirección de dorso de tenedor, o en dirección de bayoneta, ¿no? Entonces está desviada la mano. Como está desviada, hay que alinearla. Eso significa hay que reducirla, hay que llevar como era antes de la caída, ¿está bien? Esta reducción puede ser incruenta, es decir, sin cortar, o cruenta, haciendo un corte, ¿ya? ¿Cómo se hace la reducción incruenta? Se hace mediante tracción y contratracción. Como seguro ustedes habrán visto, o estarán indicando, habrán rotado por ahí por traumatología, de repente conocen algunos han rotado por el tópico de traumatología, ¿no? Y nuevamente en la fractura de Coles, que es el ejemplo más común, ¿verdad? Viene con la muñeca desplazada, un examinador o un residente se pone en nivel del brazo, lo toca la muñeca y tracción, ¿no? Eso se llama reducción incruenta. O también a veces los niños, ¿no? El paciente pediátrico viene con una desviación o una enfermedad en el antebrazo por una fractura en tallo verde, ¿no? También le pones un poco de anestesia, un poco de lidocaína, ¿ya? Y sin abrir el foco de fractura, tratas de enderezarlo. Eso se llama una reducción incruenta, o también se llama reducción cerrada, ¿ya? Cerrada. En cambio, la reducción cruenta, ahí sí tengo que abrir el foco de fractura. Acá sí lo hago, ¿no? ¿Y cuándo hago el uno y cuándo hago el otro? Generalmente en las reducciones cruentas, si hablamos de una fractura de Coles, es cuando falla, por ejemplo, la reducción cruenta. Por ejemplo, muy bien, jalo a este paciente, lo alineo, queda muy bien, pero quizá a la semana se vuelve a desplazar. Entonces, eso ya me habla de una inestabilidad de la fractura, y ahí sí ya no conviene volver a jalar, ¿verdad? Ya tengo que abrir el foco y inmovilizarlo y reducirlo, que significa alinearlo, y sujetarlo con algunas placas y tornillos, ¿no? Entonces, si primero alineo, luego voy a inmovilizar, como estoy comentando, ¿no? La inmovilización siempre tiene que ser absoluta, prolongada, es decir, tiene que estar por mucho tiempo, y eso va a depender del hueso que tengamos, ¿ya? E ininterrumpida, es decir, no puedo quitar la inmovilización, luego ponerla, luego quitarla, no, tiene que ser ininterrumpida. En el ejemplo, por ejemplo, de fracturas de radio distal de Coles, básicamente son 6 semanas, ininterrumpidas. Y esta inmovilización no tiene que permitir ningún macromovimiento, sino solamente micromovimientos controlados, ¿ya? La inmovilización puede ser externa, por ejemplo, un yeso, ¿no? Al mismo ejemplo, paciente con fractura de Coles, jalo, y cómo ahí estoy reduciendo, una vez que yo ya creo que está alineado, y cómo voy a creer, porque ya pierde esa deformidad que tenía, ya está alineado, tanto en antero posterior como en perfil, ya le pongo un yeso braquipalmar, por ejemplo, ahí lo estoy inmovilizando. Luego tomo una placa para ver cómo me quedó la reducción, ¿no? También puede ser una inmovilización interna, ¿no? Por ejemplo, pues una fractura muy complicada de antebrazo, ¿no? En un paciente adulto como nosotros, si está desplazada, esas fracturas son muy, muy difíciles que queden bien con una reducción incrementa solamente. Entonces tengo que definitivamente abrir foco. ¿Y cómo lo reduzco? O sea, lo alineo, lo dejo bien bonito. ¿Y cómo lo inmovilizo? Con placas, ¿no? Con placa y tornillo, ¿no? Unas placas y unos tornillos, ¿no? Placas y tornillos, ¿no? Son fijaciones internas, placa más tornillo, ¿no? Placa y tornillo. También puede ser con clavos endomedulares, también puede ser con clavos endomedulares. Esto se llama osteosíntesis, ¿ya? Osteosíntesis. Placa y tornillo y clavos endomedulares, o tornillos canulados que veremos más adelante, se llaman osteosíntesis, ¿ya? Osteosíntesis. O si no, una inmovilización mixta que también se le llama a una fijación externa. La fijación externa va a ser básicamente para fracturas expuestas, ¿ya? Para fracturas expuestas, ¿ya? Ya veremos en un momento más cómo son las fracturas expuestas. Entonces, aquí tenemos una fórmula para tratar de llevar a una consolidación normal. Entonces, una consolidación normal, que es N, es igual a una buena reducción, R, más una buena inmovilización, sobre un normal aporte vasculosanguíneo. Cuando yo tengo estas tres variables adecuadas, la consolidación va a ser normal. Si, por ejemplo, yo tengo vamos a poner otro color, una mala reducción y tengo una buena inmunización y un mal aporte vascular, ¿cómo se llama esto? Consolidación viciosa, ¿no? Consolidación viciosa, y pega chueco, ¿cierto? Ya veremos más adelante, ¿no? O sea, no lo reduje bien, pero le puse el yeso muy bien, pero no quedó muy alineado. Consolida en valgo, en varo, en recurvatum, en recurvatum, pero consolida, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo una mala inmovilización? Es decir, lo dejé bien alineadito, pero está mal inmovilizado. O sea, hay macromovimiento. Se llaman las famosas pseudoartrosis, ¿cierto? Pseudoartrosis, ¿ya? Que ya las veremos más adelante. Las pseudoartrosis básicamente o se definen que es una no consolidación por más de 6 meses, luego de inmovilizado, ¿ya? Y si hay un mal aporte vasculosanguíneo, también es pseudoartrosis, ¿ya?
Si bien es cierto, esta es una pseudoartrosis, ya, que como tiene una buena vascularidad, es una pseudoartrosis vascular. Esta es una pseudoartrosis avascular. ¿Por qué vascular? Porque no hay un normal aporte vascular sanguíneo. Y aquí están a la cabeza las famosas pseudoartrosis atróficas. Ya veremos más adelante, ¿ya? Y por último, aquí he puesto también otro término, que es la estabilidad. Este término de estabilidad mucho se confunde con inmovilizar o estabilizar. Para términos de exámenes, ya hay que también usar un poco de sentido común, ¿no? Si te ponen estabilizar, ya, como procedimiento, es igual a inmovilizar, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Pero en realidad, para el traumatólogo, para nosotros, la estabilidad es, si bien es cierto, es una capacidad para mantener reducida, o sea, alineada, ¿ya? Una fractura con una inmovilización que yo he escogido, con una inmovilización escogida, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente el paciente que tiene una fractura de radio distal, lo reduces, lo alineas y le pones un yeso, ¿no? Si esa fractura no se reduce, es decir, tiene la capacidad, no se desplaza, perdón, y tiene la capacidad para mantenerse reducida hasta que consolide la fractura, se llama que es una fractura estable. Sin embargo, si yo le pongo un yeso y se desplaza esa fractura luego de haber hecho yo las mismas maravillas y haber hecho una reducción al 100% y poner un yeso muy dispuesto, y si se desplaza otra vez, es una fractura inestable, ¿ya? Esa es la definición estricta de estabilidad, ¿ya? Pero ojo, no vuelvo a repetir, si vienen en su examen de ENAM o para salud, por ejemplo, si vienen en ese tipo de exámenes y ponen como sinónimo estabilización igual a inmovilización, pues a veces se traduce como lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una fractura y para entender cómo es el tratamiento de una fractura, hay que saber las fases de consolidación, ¿no? Y tenemos 4 fases. La primera fase es la fase del hematoma fracturario, ¿ya? El hematoma de la fractura. Este hematoma fracturario se da desde el inicio de la fractura, desde el mismo momento que te rompes el hueso, desde ahí comienza la fase de consolidación. No comienza al día siguiente, en los 3 días. Desde ahí mismo, te rompes el hueso y comienzas a salir sangre. Acuérdense que el hueso tiene 2 tipos de circulaciones, o 2 tipos de aportes vasculares, ¿no? Un aporte vascular endóstico, que es este que tenemos acá, y un aporte vascular perióstico, ¿no? Perióstico, dado por el perióstico, ¿no? Pero ¿quién da aparte perióstico? ¿Quién da esta circulación perióstica? Pues las partes blandas. Entonces tenemos a la piel, el músculo, los tendones, los vasos que están alrededor, todo eso da la famosa circulación perióstica. Y la circulación endóstica, pues la médula ósea, ¿ya? Entonces, cuando hay un gran hematoma, siempre hay factores de crecimiento, ¿no? La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor tisular, ¿ya? Factor tisular, factor de crecimiento plaquetario, factores que van a producir un nuevo hueso. Luego de eso, esto es al inicio, ¿no? Luego de eso, más o menos pasan de 2 a 3 semanas, dependiendo del hueso, y comienza la famosa formación de un callo blando. El callo blando es un puente cartilaginoso en la cual van poco a poco a consolidar la fractura y tiene 2 partes, ¿ya? Tiene un centro, vamos a poner acá, tiene un centro, que es el propio cartílago, ¿ya? Que genera una hipoxia, ¿ya? Genera una hipoxia. Es siempre de característica blanda, que no se ve en la radiografía. Y su tipo de colágeno es el colágeno tipo 2, que es el colágeno predominante, ¿ya? Y en el lado periférico, o sea, en esto está acá, en el lado periférico, ¿ya? Es al revés, ¿ya? Ya se encuentra más o menos osificado, pero no se ve en la placa, ¿ya? El grado de oxígeno es mayor y el colágeno es un colágeno tipo 1, ¿ya? Son diferentes. Luego que tenemos el callo blando, que es más o menos, como voy a repetir, entre la segunda y tercera semana, vamos a tener al famoso callo duro, ¿no? El callo duro es el callo que ya tiene las características más similares al hueso nativo, ¿ya? Al hueso nativo, ¿ya? Esto, ¿cuándo va a ser? Más o menos entre las 4 a 6 semanas. Ojo, también depende del hueso. Este es para un hueso que es más común a romperse, ¿no? Por ejemplo, radio distal, ¿no? Esta es la consolidación de radio distal, la consolidación de fractura de tobillo, rótula, ¿no? Para ese tipo de huesos, ¿no? Para el fémur no, aquí cambia, ¿no? Pero generalmente no viene externalizado, ¿ya? Este callo duro ya tiene las características propias o muy similares a un hueso nativo, ¿ya? Y aquí la principal característica es que hay neovascularidad, ¿no? Si ven al costado ya hay neovascularización. Y por último, viene la fase de remodelación. La fase de remodelación es en la cual el hueso se va a tratar de asemejar como era antes, ¿no? Si tiene, por ejemplo, una desviación de 10 grados, se va remodelando quizá hasta 8 grados, ¿no? La remodelación significa que se va a tratar de enderezar hasta donde se pudo, ¿no? Ojo, siempre hay tolerancias. Por eso se dice que en los niños la remodelación es más noble, ¿no? Y dura más años. Porque los niños, por ejemplo, a veces quedan consolidaciones muy viciosas, muy balas, y tú lo ves luego de 1 o 2 años y han remodelado, es decir, han alineado muy bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Siempre es más tolerante, ¿no? Siempre es más tolerante. Entonces, cuando te pregunten cuánto tiempo consolida o se ve ya la fractura en la radiografía, cuando se ve la fractura en la radiografía, ya es callo duro, hay callo duro, ¿no? Para radio distal, tobillo, rótula, 6 semanas, ¿no? Por ejemplo, para húmero, 10 semanas, ¿no? Para tibio, por ejemplo, 16 semanas, ¿no? Para fémur, por ejemplo, 18 a 20 semanas, ¿no? Ahí ya más o menos vamos viendo una osificación. Eso va a depender obviamente de factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones, que ya les adelanté un poco. Y tenemos 2 tipos de complicaciones, agudas y tardías. Las complicaciones agudas son también de 2 tipos, locales y sistémicas. Y en locales tenemos 3, ¿no? Tenemos problemas de partes blandas, por ejemplo, contusiones muy importantes, infecciones de las heridas, ¿no? Hay fracturas con heridas, se infecta la herida, también es un problema. Lesiones vasculonerviosas, por ejemplo, lesiones cuando hay una fractura de húmero proximal, lesión del axilar, ¿no? Cuando hay fractura del húmero proximal. Por ejemplo, cuando hay fractura del radio distal, se lesiona el mediano a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fractura del húmero diaficiario, ¿cuál se lesiona? El radial, ¿no? Entonces, hay problemas vasculonerviosos y más nerviosos, ¿no? Y una complicación aguda y más preguntada es el síndrome compartimental, que ya veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Que como definición tiene que es el aumento de la presión intracompartimental dentro del compartimento, ¿ya? Básicamente mayor a 30 o a 40 milímetros de mercurio del compartimento, ¿no? Y fisiopatológicamente es por 2 motivos, ¿no? Por aumento del contenido o por la disminución del continente. En cualquier otro aumento del contenido, por ejemplo, una fractura genera una hemorragia, ¿no? O un hematoma fracturario muy intenso, a su vez un edema aumenta el volumen intracompartimental y genera un aumento del contenido intracompartimental, ¿no? O por ejemplo, una fractura que quizás no hay mucho sangrado, pero le ponen un yeso muy ajustado, ¿no? Y sigue sangrando poco a poco y no se expande la piel, eso disminuye el continente y también genera una presión intracompartimental. Por ejemplo, en un gran quemado, ¿no? En un paciente quemado, por ejemplo, genera mucho edema. El edema, como se ha comentado, aumenta el volumen contenido del compartimento. Y a su vez también el quemado pierde la elasticidad de la piel
y no se expande, ¿no? Y disminuye el continente, ¿no? Entonces el quemado entra o tiene la fisiopatología de las dos maneras y tiene más riesgo de ser un síndrome compartimental. Te pueden ir, ¿quién tiene más riesgo de ser un síndrome compartimental? Un paciente quemado, ¿ya? Esto es con complicaciones locales. En complicaciones sistémicas tenemos, por ejemplo, el síndrome de la grasa, ¿no? Que es un síndrome súbito, súbito, sí, de la nada. El paciente está tranquilo, está conversando y comienza a desaturar, súbito, ¿ya? Súbito. Que sea básicamente entre 24 a 72 horas luego de la fractura. Es fulminante, fulminante, ¿ya? Y generalmente se da en fracturas de hueso largo. Por ejemplo, a la cabeza, fémur, también pelvis, también tibia, en ese orden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paciente que tenga una fractura de fémur que no está estabilizada, ¿ya? Que no lo han inmovilizado y lo derivan, lo agarran un bombero y no lo estabiliza, así nomás, y lo deriva y está sin inmovilizar con un fijador externo, esa no inmovilización o quizá mala inmovilización va a ser un factor de riesgo para un síndrome de embolia grasa. ¿Cuál es el primer signo? Las petequias, ¿ya? Las petequias subconjuntivales. ¿Ya? Ese es el primer signo, ese es el primer signo, ¿ya? Sin embargo, cuando el paciente quizá uno no le mira, la conjuntiva, ya el paciente comienza a desaturar de la nada y comienza con la clínica famosa, disnea, taquimia y a veces fiebre, ¿no? Entonces, pues, cuando ya tenemos un paciente con fractura de fémur, con un paciente desaturado, un paciente quizá que lo han amputado recién y comienza a desaturar, estamos sospechando bastante de un síndrome de embolia grasa. ¿El tratamiento cuál es? Medidas de soporte. Ventilatorio, fíjese, problema ventilatorio, cardiológico, neumológico, hay que dar corticoides, ¿ya?